Digo, ¿para dónde fuiste? ¿A la biblioteca? ¿A YouTube? ¿Algún documental? De todo un poco, de todo un poco. He chusmeado algunos videos, sobre todo después para el tema em, de películas, libros y demás. Sobre todo para acá hay un tema que seguramente lo has visto, que es un video de, te lo resumo así nomás, pero que no tiene mucho que ver con el tema en sí, pero sí cuando hubo una polémica con la película Lo que el viento se llevó, que era como una romantización de la esclavitud por cómo presentaban a los personajes, y él de Te lo resumo así nomás había hecho todo sobre la cultura de la cancelación, digamos, cancelar por cancelar, y como esperar de que en Lo que el viento se llevó hagan perreo subversivo transfeminista, no sé, Claro, ¿no? sí, sí. Va a haber una romantización a la esclavitud en 1939, en el ámbito, sobre todo en la época en la que contextualizaban la película. Y después también, en materia, ¿no?, de información más académica, fui más por el lado de saliendo de lo que son los Estados Unidos, lo que tiene que ver la conformación del Estado Nacional, esto que hemos hablado ya en tantos programas, ¿no? La llamada conquista del desierto y la integración de unos y la aniquilación de otros. También, ¿no? Esa explotación del hombre por el hombre que se ha visto tantos años en nuestras costas, tratando de no ir tan para atrás, pero, como decíamos en el primer bloque, pero que está presente y está muy presente también en los distintos consumos, ¿no? Hay mucha literatura al respecto, también literatura, sobre todo literatura estadounidense, que habla de la esclavitud, y cómo eso se ha ido convirtiendo casi en una especie de síndrome, ¿no? Yo pensaba esta mañana en La cabaña del tío Tom, que es una de las principales novelas abolicionistas, que fue escrita pocos años antes de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, y que de hecho el personaje, el tío Tom, ¿no? El esclavo bueno, el que quiere al amo por más que le pase lo que le pase, y es tan cristiano que pone la otra mejilla por más latigazos que haya, termina siendo un síndrome en el día de hoy, ¿no? El hecho de el que termina bajo la bota del poderoso y agradece estar bajo la bota de ese poderoso. Bueno, es un tema que también da para debatir, como decíamos en el inicio, ¿no? Casi otro programa entero al respecto. Hay no recuerdo ahora, es un psicólogo, un analista moderno, que habla vos lo habrás escuchado, el síndrome de Doña Florinda. Sí, no sé si lo mencionamos la semana pasada. Lo hemos mencionado en algún programa, sí. Esta señora de clase baja que mira con desprecio a todos los de clase baja, creyéndose que es un poco más, ¿no? Y este analista, antes o después, porque la película es posterior, hablaba de la película Django, de Leonardo DiCaprio, en donde Stephen, que es Samuel Jackson, que me costó darme cuenta que era Samuel Jackson, está realmente muy bien logrado el personaje, es un esclavo negro de Leonardo DiCaprio de toda la vida, y cuando llega el protagonista, que es un negro, un hombre libre, supuestamente, porque en realidad es el esclavo del cazaventura, de las cazarrecompensas, le molesta que el negro duerma en una habitación para hombres libres, digamos. Que llega andando a caballo a la estancia. Claro. Hay una escena que se queja de que el negro que tiene un caballo. Que tenía caballo. Que en realidad lo que hace el protagonista, no recuerdo el nombre, es muy conocido, pero no sé si no es Jamie Foxx. Jamie Foxx. Lo que hace es ir hasta ahí fingiendo que quiere comprar a otro negro para luchar, pero en realidad lo que quiere es recuperar a la esposa que está en la servidumbre ahí de DiCaprio. Bueno, y Stephen le molesta que se le den al negro los derechos que tienen los blancos. Que lo traten como un blanco al negro. Y es un negro, ¿no? Es un negro. Y en la escena final muere antes Leonardo DiCaprio que Stephen, que Samuel Jackson. Es evidentemente, creo yo, el villano de la última mitad de la película. Porque es incluso el que manda al frente. De hecho, es el que empieza a sospechar todo lo que estaba ocurriendo. Sí, él ve como la sirvienta miraba al protagonista y se da cuenta que se conocían de antes, ¿no? Y es el que le dice a Leonardo DiCaprio lo que está pasando. Sí, de hecho, el mismo personaje de Jamie Foxx tenía el dilema de tener que interpretar, dentro del personaje tenía que interpretar, digamos, de que era un negro que compraba negro. Claro. Que era lo más bajo de la condición humana. Compraba negros, aparte, luchadores, pero esclavos, ¿no? Se los obligaba a pelear. Luchar. Era una lucha a muerte entre negros, algo así como los gladiadores. Una especie así, sí. O como los gallos de riña, si querés, ¿no? A ese nivel. Como para degradar aún más todavía, ¿no? Sí. Y también tengo
pero de chiquito. Yo no la he vuelto a ver porque es realmente muy fuerte, pero escenas muy crudas de Mississippi en llamas. Así, en alguna escena de algún negro prendido fuego en la horca, ¿no? Del hijo llorando, agarrándole los pies. Escenas muy fuertes, muy fuertes. Bueno, la figura de Luther King, que Sí. ¿sabes qué? No sé. Que fue el disparador. Fue el disparador la semana pasada, que en realidad era un pastor, ¿no? Esto es, digo, me sorprende, pero me sorprende porque el Ku Klux Klan era una institución ilegal, pero que estaba también liderada por jefes. Por líderes religiosos, digamos. Claro, sí. Entonces, él era un pastor que yo me lo imaginaba bautista cuando yo leí esta frase. Él decía que la lucha tenía que ser sin violencia, porque si no uno generaba lo mismo que... Y sostuvo esto hasta el último día, siendo que le incendiaron la casa, que mataban a su alrededor. Y bueno, él sostuvo siempre la lucha sin violencia. Es interesante el disparador, si bien él fue un activista desde joven y vivió los grandes conflictos de la segregación desde chiquitito. De toda su vida. Él es de Georgia. El disparador es el episodio de Sarah Parks, no sé si lo has leído. Sí. Que con el gran complot que le hicieron a la empresa de autobuses, de ahí creo que de Filadelfia o de Georgia. Lo tengo anotado, no sé por qué estoy... tirando estados. Sí, de Georgia. Es donde ella, creo que era una maestra, y ella sube y había una regla que era para atrás a los afros, los negros, y adelante los blancos. Pero cuando el colectivo estaba lleno, los negros se tenían que parar para que se sientan los blancos. Y ella no se levantó. No se paró. No se paró cuando entró un blanco al colectivo, no se levantó. Y bueno, la encarcelaron, le hicieron el juicio, la encarcelaron. Y Luther King empieza una huelga de 382 días, en donde entre ellos, con las movilidades que tenían, se organizaban para llevarse el trabajo entre sí. Al punto que el intendente, que le dicen de otra manera, el alcalde de la ciudad, saca un decreto que prohibía que los negros vayan de a más de uno en auto. Bueno, finalmente, un año después, 382 días, un año y un mes después, Piquito, sí. se firma que es inconstitucional la segregación segregación, hay otra palabra más difícil todavía. Yo estoy diciendo segregación porque le estoy esquivando a esta palabra. Bueno, ahora le voy a contar. Bueno, ganan la lucha, ¿no? Pero fue un personaje luchador de verdad, ¿no? Le incendiaban la casa y agarraba a sus hijos, se levantaba y se iba con su mujer. Y continuaba. ¿No? Yo no le quedaba mucha opción, digo, a la mujer, o lo dejaba ir o lo acompañaba. Claro. Y él muere en un balcón, de un tiro en un balcón, cuando estaba acompañando a la huelga de los basureros. La huelga hacía mucho que estaba en Estados Unidos, pero murió ahí un afroamericano y él va, ¿no? a reforzar como la huelga, a apoyar, sí. Y lo matan en el balcón del hotel en donde se estaba hospedando. Ya era un personaje recontra conocido, ganó el Nobel, creo que de los 34, 35 años, porque murió muy joven. Sí. ¿En el 65 o en el 55? 65, sí. Bueno, la huelga es en el 68. Claro, en el 65 el Nobel. El Nobel debe ser en el 65, la huelga es en el 68. Lo matan el 4 de abril de ese mismo año. Y uno de los motivos de la huelga, que después terminó, como decías, en la muerte de una persona, tenía que ver con que a los trabajadores negros no les pagaban los días de lluvia, que eran los días que no podían salir a trabajar. Y el reclamo se originó cuando se descubrió que a los blancos sí le pagaban los días de lluvia, trabajaran o no. Y ahí, en esa búsqueda de igualdad, comenzó la huelga, que terminó, por decir de algún modo, porque no fue justamente al final de la huelga, sino el hecho de la muerte, ¿no? De un personaje como Martin Luther King, que fue citado en muchas canciones, en muchas referencias, ¿no? De la cultura popular. Su famoso discurso de Yo tengo un sueño, también. Ahí justo te estabas por spoilear algo, ¿no? No, eso, voy a leer un fragmento que leí antes de la tanda. Bueno, pero además, un tipo, si bien tuvo el apoyo de Kennedy, o sea, un tipo por los sectores pro, digamos, ¿no? Apoyado, fue un tipo que estuvo vigilado por el FBI, perseguido por la policía,
bueno, ni hablar por los sectores. Los sectores más reaccionarios, por así decirlo. Sí, todavía no encontré esta palabra, ¿no? Pero hay una palabra que no es la segregación. Hay otra palabra que utilizaban los blancos, ¿no? Pero bueno. Y hay un presidente en Estados Unidos, que ahora no recuerdo tampoco quién es, mirá qué linda información que traigo, que es, digamos, el que comenzó antes de Luther King con las propuestas de abolición de la esclavitud y del racismo. Lo mencionan en Los Simpsons mucho. El de la galera y el... Lincoln. Abraham Lincoln, no sé si de galera Abraham Lincoln. Bueno, ahora me voy a fijar porque esta información a medias es cualquier cosa. Claro, el que abolió la esclavitud, Abraham Lincoln. Bueno, él. Bueno, este discurso que vos decís, yo tengo un sueño, que es, aparte dicen en las redes sociales, es el discurso más lindo de la historia. Y totalmente actual, lo estuve viendo, que en YouTube aparece el discurso subtitulado, sí. Y vos te pones a escuchar y lo que pasó, hablamos la semana pasada con George Floyd, es justamente lo que está mencionando Luther King 50, 60 años antes. Bueno, de todas maneras, ahora seguramente en el otro bloque vamos a ver cómo pasa en todas las sociedades, incluso en la nuestra, algo similar. Pero es terrible que... primero, a per se, a cualquier época cuesta creer que pase, ¿no? Que una raza se crea superior a la otra y decida, si no matarlos, hacerlos servir como esclavos. Eso es tremendo. Y después que les cueste tanto aceptarlo, ¿no? Cuando ya hay toda una sociedad que se está poniendo en contra y se ponían capuchas negras y salían a matar, o sea, hay incluso un argumento teológico que dice, no, porque Dios hizo al hombre a su imagen y Dios es blanco. Entonces, los negros no son hombres. Claro, sí. No son humanos. Entonces, es muy fuerte y muy, como cualquier miseria humana así extrema, muy difícil de entender que haya gente capaz de llegar a esos horrores. Bueno, las imágenes del momento en el que él da el discurso son, creo que convocó 250.000 personas. Sí. Que charlando con mi mamá la semana pasada, me hizo dar cuenta que es el mismo lugar en donde en la película de Forrest Gump él se encuentra con Jenny, ¿te acordás? Que le está dando un discurso. Sí, sí. Y él se encuentra con Jenny, así que cruzan ahí en el lago que hay en el medio. Donde está, que hay un obelisco en Washington, que está en una especie de lago, que se ha visto mucho en el cine. Bueno, yo elegí un fragmento muy emotivo, pero no dejen de buscar a Luther King. Está muy bien subtitulado. Sí. Y además la oratoria que él tenía era realmente... Y aparte, no sé si vos notaste, si has visto algún discurso, se le llenaban los ojos de lágrimas cuando hablaba, ¿no? Es realmente imponente. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Tengo un sueño. Sueño que algún día los valles serán cumbres, y las colinas y montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados. La gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Esta es la fe con la cual voy a regresar. Con esta fe podremos esculpir de la montaña de la desesperanza una piedra de esperanza. Bueno, ¿vemos qué lindos que somos acá en Argentina? Y saliendo de Estados Unidos, porque uno, como en todos los temas, ¿no?, que uno toca para debatir, lo que es el cine, la literatura, las series, los distintos consumos llevan a lo que ha sido la historia americana, ¿no? La guerra de secesión y todo lo que ha ocurrido, pero en el resto del mundo también ha ocurrido. Podemos pensar el apartheid en Sudáfrica, bueno, ya en el siglo XX lo que ha sido la dominación de una raza a otra, raza entre comillas, que ha
sido un foco clave de la Segunda Guerra Mundial, hasta para ponerlo en contexto ya más actual, y lo que ha sido, ¿no?, la llamada consolidación del Estado argentino, el hecho de la última etapa del siglo XIX, a partir de 1880 hasta 1910, donde se instauraron, digamos, varias instituciones, como es la escuela, sin ir más lejos, con el fin de homogeneizar a la sociedad argentina, teniendo en cuenta que, por un lado, se había dado la llamada conquista del desierto, que si bien hablaba de un desierto inhabitado al que había que conquistar, en realidad era el asesinato y el exterminio de grandes colectividades de pueblos originarios, nucleadas todas bajo el rótulo de indios, de salvajes, ninguneando, ¿no?, el hecho de todos los poblados que había desde la zanja de Alsina hacia la Patagonia, y también, ¿no?, los hijos y nietos de esclavos. Tenemos en cuenta la libertad de vientres de la Asamblea del año 13, pero la comunidad afroamericana en lo que es hoy en día el territorio argentino ha tenido un número importante, y cómo a través de este principio del siglo XX, a través de lo que ha sido sobre todo la figura de Julio Argentino Roca, con la campaña del desierto y demás, se ha buscado integrar a través de las, incluso de leyes que han surgido en los primeros años de la década del 20, a los inmigrantes que habían llegado para la zona del Río de la Plata, que de hecho no fueron los inmigrantes que los criollos esperaban, que los patricios esperaban, que no eran los ingleses y franceses que nos iban a mejorar, sino que vinieron los españoles y los italianos anarquistas, que después de hecho se modificaron las leyes para poder patearlos para Europa de nuevo sin juicio previo, sin nada. Y en donde se buscaba, digamos, dentro de todo, tratar de incluirlos en la sociedad. Por eso se instauró, digamos, lo que es el tema de fechas patrias, el himno en la escuela, un montón de rituales que tenemos hoy en día, con los que convivimos en 2021 todavía, que servían para juntar, para homogeneizar a un grupo de personas que no era homogénea. Y este tema, ¿no?, esta idea, este paradigma, ¿no?, eurocéntrico, que apelaba, ¿no?, a la división de razas y la jerarquización de razas, que terminó no solo con la muerte y el exterminio en lo que es la conquista del desierto, sino con la esclavitud también. Miles y miles de personas que eran traídas de la frontera, por así decirlo, a las zonas urbanas. De hecho, se comparte generalmente, ¿no?, para lo que son las fechas patrias y para el 12 de octubre también, recortes de diarios de la época, en las cuales se publicitaba la subasta de negros y de indios, y mencionaban las características físicas de cada uno, como si fuera una especie de remate de lo que uno pone a las 7 de la mañana en Canal Rural. Nunca taxi, aceite, claro, nuevo, una cosa así, sí. Madre con su hijo, cuando no lo separaban, ¿no? Pero de vender en grupo, digamos, a la madre con el hijo, cuestiones vulneraciones totales a los derechos humanos que no son actuales. Uno, si se pone a buscar lo que ha sido, ¿no?, un recorrido de la denuncia contra los delitos a los derechos humanos, si uno se pone a hurgar para atrás, tenemos a Bartolomé de las Casas hablándole a Carlos V en España de lo que estaban haciendo los conquistadores con los pueblos indígenas, ¿no?, las aberraciones que estaban cometiendo. De ahí en adelante ha habido también mucho material al respecto, en muchos casos solamente describiendo, no buscando condenar ni de que hubiera consecuencias, porque lo mencionaban como algo que tenía que ser, digamos, ¿no? Hay un dominador y un dominado. Recién mucho más adelante empezaron a darse cuenta de que justamente no es algo que está bien, que había algo que estaba mal en ese sistema, pero desde Fray Bartolomé de las Casas hasta la libertad de vientres en la Asamblea de 1813, pasaron casi 3 siglos y medio para que se dieran cuenta de esas cosas. Hace un ratito en el bloque anterior decíamos, ¿cómo puede ser que, siendo que efectivamente hay un grupo de la sociedad que sabe que hay cosas que ya no son viables, tarde tanto en revertirse la situación? Y me acordaba, mirá, qué lejos que estamos, ¿no? Cuando yo me voy a ver a mi familia, Ruta 36, antes de llegar a lo que es la rotonda de la 44,
ahí está toda la parte del sector que trabaja Sí. en campo, que viven en una situación realmente de esclavitud moderna, ¿no? Hacinados, entran las camionetas 4x4, las RAM que deben valer 8 millones de pesos al levantar los cajones, y ellos viven, literalmente son chapas de cartón, Sí, y viven ahí 8, condiciones 10, 12 infrahumanas, personas, sí. vos ves a los chicos levantando las verduras descalzos, es terrible. Todos sabemos que eso está horrible. Y yo hace 5 años que conozco, porque desde que me mudé, y hace muchísimo más seguramente sucede, y sabemos que está mal. Claro, ¿y qué se hace al respecto, no? Y ya está. ¿Qué se hace al respecto? Creo que cuando arrancó la cuarentena, en algún momento salió como noticia las condiciones en las que trabajaban, porque son todos de la comunidad boliviana y demás, en la ruta 36. Algo vi, no sé si en Crónica, no tampoco así como tapa, pero... No que ha sido el tema de la semana, pero No, tampoco. cierta visibilidad. Pero sabemos que sucede, sabemos que hay un explotador ahí que gana muchísimo, no sé qué plantan, sinceramente, qué es soja, no sé qué plantan. Sí, verduras, hortalizas, generalmente. Y yo sé que vienen ahí cargan los camiones y van al mercado central. Y nada, no pasa nada, ¿no? Digamos, tal vez estamos como a 10, 15, 20 años de que alguien realmente diga esto no puede pasar en este lugar. Y como pasará en muchos lugares. A esta altura del partido. Como pasarán, y sabemos qué pasa y no nos gusta, pero seguimos viviendo, ¿no? Sí, y que de hecho hay sectores de la sociedad argentina que continúan perpetuando, ¿no? Ciertos modos de ser, si se quiere, porque uno piensa, digamos, en la esclavitud y en el racismo, y hay sectores que mencionan que en Argentina no hay racismo, porque se quedan con el racismo de Martin Luther King. Sí. No consideran que hay una cuestión racista y clasista a la comunidad paraguaya, a la comunidad boliviana. Es lo mismo. A la comunidad senegalesa misma en la ciudad de La Plata también. Tal vez la diferencia, el pequeño avance en ese desastre que hay, es que ya no hay un grupo, digamos, establecido que sale a cazar paraguayos. Claro. ¿No? Pero en cuanto al sentimiento, yo creo que como sociedad nos falta un montón todavía. En uno de los discursos de Luther King, me vi todos, sí. Esta semana me vi todos los discursos, incluso alguno que casi no se entiende lo que dice, pero en uno dice, fíjense que instalaron la palabra negro, que no sé, yo no le presté atención, ahora me puedo pensar si es la palabra black como color o la otra palabra que utilizan es nigger, ¿no? Dice, instalaron la palabra negro como sinónimo de todo lo que está mal, sí. Desde lo religioso hasta... Estamos hablando del 1950 y hoy en día seguimos diciendo que es negro de mierda, sí. ¿no? Y no, sí, pero sí, no me refiero al color de piel, sino negro de alma. Es lo mismo, sí. Es lo mismo. No lo salen a matar, tal vez el que dice negro de mierda no sale a matarlo, claro. Al otro. Pero está, sí, está. Y cuestiones, de hecho, la famosa frase que se vienen a atender en nuestros hospitales. Cuando hoy en día hay un montón de tiringos que salen en televisión, caso la mujer de Diego Latorre, Janina Latorre, que llevó a la madre a vacunarse a Miami, porque no se quería dar la vacuna rusa, claro, se quería dar la Pfizer, y se la llevó para atenderse en Miami. Esas ideas, por lo menos en las redes sociales, porque yo intento tener pocas conversaciones con la gente que piensa esas cosas, ¿viste? Pero tipo, bueno, acá si vienen extranjeros a estudiar, que después que paguen una cuota o que trabajen, claro, 5 años gratis. Una cosa así, ¿no? Como si vos tuvieras que pagar una cuota todos los meses para darle las fotocopias al chileno sí. o al paraguayo que viene a estudiar acá. Bueno, en fin, sí. Nos falta un montón. Muchísimo. Relacionado con el tema tenemos un par de mensajes. Dale. Si querés. Bueno, le mandamos un saludo a Ine que nos está mirando en este momento. Karen también, que nos comentó ya en el inicio del programa. Bueno, Coralito también, que nos mencionaba sobre la palabra del apartheid. Bien, y fue la que propuso el tema la semana pasada. Que propuso el tema también. Esperamos cumplir más o menos, ¿no? Y hicimos lo que esperemos estar a la altura. Por las dudas pedimos refuerzo. Ahora en el bloque que viene tenemos un refuerzo. Y Marcela Lencina nos dice, en primer lugar, con el tema del lenguaje, ¿no? Que hablábamos también de las frases instauradas y demás, que se dice personas secuestradas bajo trata esclavista, empezar a hablar de esta verdad no solo refiriéndose en lo que socialmente se dice negros, la negritud tiene historia y tiene orgullo, nos menciona. Y respecto a cuestiones de racismo y demás, nos menciona que es algo que está instaurado, que se llama racismo estructural. Hay muchas cosas sociales, en muchas cosas sociales, mejor dicho, hay racismo y discriminación y diferencias sociales de clases. También mencionando un poco esto que estábamos diciendo recién, ¿no? Que bajo la normalización o
al no ser, digamos, el racismo consumido a través del cine, que no haya prácticas, digamos, contra las comunidades y demás, no implica que no haya un discurso clasista, xenófobo en la comunidad argentina. Bueno, muy bien, muy interesante el aporte de Marcela. Sí. Muchas gracias por Sí, muy bueno ayudarnos. lo de mencionar las cosas por su nombre, ¿no? Uno a veces en la costumbre, pues estamos hablando, ¿no?, de cosas que han quedado de años y años, mencionar las cosas bajo el rótulo que son también es algo bastante importante, y sobre todo desde estos medios de comunicación que humildemente quizás nos están escuchando 5 personas, 10 personas, pero quizá hay 10 personas que ahora saben que cómo se les debe decir a las cosas por su nombre. Yo creo que nos están escuchando más de todas maneras, pero... 11. 11, 10 y medio. Sí. Mensaje, mientras tanto. Dale. Marcela también nos menciona el vocabulario, el uso del lenguaje, algunas expresiones que tienen cierto contenido discriminatorio, ¿no? Lista negra, trabajo en negro y muchas más. Con esto que decíamos, el uso del lenguaje en este sentido. Es verdad. Bueno, estamos en comunicación con el profesor y licenciado en letras Vicente Constantini. Para que me paro. Ahí, la reverencia. Docente en el nivel secundario y superior, el Instituto Superior de Formación Docente 9 de La Plata, el 58 de Magdalena. Profesor de español como lengua extranjera, coordinador de talleres literarios y de hecho es uno de los miembros del grupo literario que hay en la ciudad de La Plata, que tiene una movida muy interesante. Es el autor de Diarios de la Nuez del 2012 y de Carga Viva del 2019. Vicente, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Noches. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Un gusto conocerlo, Vicente. Vicente fue nuestro profe de todas las teorías literarias en nuestra carrera. Sí. Míos de una sola, pero vos tuviste... Desde el principio, sí. Sí. ¿4 teorías literarias con Vicente? 3,5, ponele, sí. Fue medio a media res, pero sí. Con razón esa obsesión. ¿Qué les queda a los que cursaron el año pasado, entonces? Claro. ¿Cómo no hay que quejarse. No. Yo todavía a veces intercambiamos alguna opinión musical y demás con Vicente, todavía le digo profe, ¿no? Me quedó ese respeto. Respeto. Siendo que tenemos más o menos la misma edad, ¿no? 24, 25. Yo tengo 39. Bueno, andamos por ahí. En la década. Pero sí, los exalumnos ya graduados siempre se sorprenden un poco cuando les digo colega o les digo profe. Claro. Y es raro. Sí, es raro. Bueno, ¿estuviste más o menos escuchando el programa, profe? Sí, los estuve escuchando. No solamente hoy. ¿Qué nos sacamos? Yo les daría un 10, pero vieron que con todo esto de la pandemia no se está calificando. Claro. Acreditamos. Claro, sí. Por ahora es una acreditación. ¿Cómo es las siglas que se usan en secundaria? Yo me olvidé, mirá, bueno, no importa. Trayectoria, un TEA. Somos TEA. Claro, TEA, TEP y TED. Y TED, ahí está. ¿Verdad? Por ahora somos TEA, eso es bueno. Sí. Bueno, yo en realidad te consulté a la tarde, ¿no? Si nos podías dar una orientación. Y cuando escuché tu audio dije, no, mejor que hables vos, mucho mejor. Si bien yo personalmente, no sé, vos Fede, no he tenido tanto acceso a literatura estadounidense precisamente de esta temática. La cabaña del tío Tom, tal vez, pero vos cómo nos podrías orientar. Me mencionaste algo más latino también. Sí, una cosa que yo estaba pensando en primer lugar, porque cuando vos me consultaste era... primero pensé inmediatamente en la literatura argentina y cómo pensarlo en la literatura argentina, porque si pensamos en la literatura de Estados Unidos, efectivamente hay una larga tradición muy importante, tanto, digamos, en lo que hace a la visión blanca acerca de la esclavitud, en algunos casos con estereotipos que hoy en día son considerados ofensivos, como los que mencionaba Fede de la cabaña del tío Tom. Decir tío Tom hoy en día es un término ofensivo porque habla de un afroamericano o un afroestadounidense o negro complaciente con cierta idealización de la esclavitud. Claro. Y servil al amo, digamos, ¿no? Ese es un poco como el estereotipo negativo de tío Tom. En ese sentido, pensando en la tradición estadounidense, y
creo que no se puede soslayar la idea de lo afro, lo africano, pero como el tema era esclavitud, racismo y lucha, por supuesto, digamos, ahí habría que incluir, en esclavitud inmediatamente uno piensa en los afros, en los negros, pero si pensamos en racismo y lucha, por supuesto el espectro se amplía muchísimo en, bueno, múltiples comunidades que han sido discriminadas o que son discriminadas y que han luchado por sus derechos. Yo pensaba sobre todo en términos de la diferencia entre la literatura estadounidense y la literatura argentina, que son tal vez dos de las que mejor manejo, que una de las diferencias importantes tiene que ver, por un lado, con el tema de la canonización y cómo, digamos, la literatura de minorías ha entrado en el canon y ha marcado que no hay solamente un canon blanco, sino que hay también un canon integrado por minorías, que ha pasado, digamos, al centro, que ha pasado al mainstream, de ser marginal a ser central también. Un ejemplo de esto es el Nobel de Toni Morrison, ¿no? Por ejemplo, entre múltiples autores importantes que integran el canon estadounidense. La otra cosa que yo pensaba también es cómo se da problemáticamente el tema de cuando un blanco toma la voz del otro, ¿no? Porque si bien los indígenas y los negros tienen, por supuesto, presencia en la literatura argentina, son bien escasos los ejemplos, cuando uno hace el repaso del canon literario nacional, son bien escasos los ejemplos de... Esa es mi hija, que pide vainilla, perdón. Son bien escasos los ejemplos, decía, de autores que se reconozcan a sí mismos en la literatura argentina como indígenas o como afros, y que desde ese lugar reivindiquen su extracción cultural y hayan entrado en el canon. Eso es algo que uno puede ver más fuertemente en la literatura estadounidense. De a poco fue como moldeándose un poco un canon un poco más diverso, mientras que eso está bastante ausente en la literatura argentina. En general no se enseña en los institutos, tampoco en las escuelas secundarias, y no creo que sea solamente por una cuestión de entronizar el canon blanco, o por una cuestión de racismo. Creo que se debe a varias cosas. Por un lado, a la invisibilización de las comunidades, que va de la mano con la ausencia de registros, y por otro lado, me parece que también de la mano de esa invisibilización, la ausencia en general de personas que se reivindiquen o se reconozcan como miembros de la comunidad y que desde ese lugar produzcan obras artísticas, para decirlo de manera amplia. Claro. Entonces, Sí. sí. No, estaba pensando mientras hablabas que, por ejemplo, en lo que fue la época unitarios y federales, hay de alguna manera un género literario, la literatura, si querés, de la época rosista o la literatura de los federales, no sé, Sí. En la lucha feminista hay literatura de disidencia, se hace como un género literario de cada época, pero no me suena a mí, ni de acá ni de Estados Unidos, la existencia de al menos formalizado, de un género de lucha contra el racismo o del sector afro. ¿Existe un género? Yo lo único que he encontrado buscando, y también lo busqué un poco a instancias de algunos de los cursos que yo daba, yo dicté con una profesora que se llama Ana Príncipe, un curso de literatura argentina para estudiantes extranjeros, específicamente estadounidenses. Entonces, las diferencias entre la literatura argentina y la estadounidense las tengo en general siempre muy presentes, porque era algo que yo trabajaba y problematizaba en esos cursos. Y una de las cosas que en general me preguntaban o me decían los estudiantes era la pregunta justamente por la literatura indígena y por la literatura afro, que está presente en otros países latinoamericanos y que en general está fuera del canon, lo cual no equivale a decir que no exista, claro. Pero está fuera del canon argentino. Lo que hay, si uno empieza a escarbar, por lo menos en lo que hace a la literatura afro-argentina,
son publicaciones esporádicas de revistas más hacia el fin del siglo XIX, de autores que se reconocían a sí mismos como afroargentinos, como afros o como negros, y que publicaban producciones, artículos, poesías. Ahora, siempre lo que se pone en juego y lo que entra un poco en conflicto en estos casos, cuando uno trabaja literatura de minorías, es el tema del valor literario, porque muchas veces el argumento del mainstream o del centro del canon es, bueno, no lo estudiamos porque no tiene valor suficiente, o sea, no es una cuestión étnica, no es una cuestión de género, no es una cuestión racial, no es una cuestión social. Pero también es cierto que en la medida en que, digamos, se siga invisibilizando, es muy difícil que, y no se trabaje, no se enseñe, es muy difícil que uno pueda realmente ponderar si hay un valor literario o no, por una cuestión de sencillo desconocimiento. Lo mismo sucede también con respecto a las literaturas indígenas, digamos, y en el caso de la literatura indígena, yo estuve leyendo, cuando me propusieron esta entrevista, un artículo de Carlos Gamerro, que está incluido en el libro Facundo Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina, y ese libro tiene un artículo que se llama Literatura Argentina y Racismo, de Sarmiento a Cortázar, que juega un poco con el título de un libro de David Viñas que se llama De Sarmiento a Cortázar. Lo que dice Gamerro en ese artículo analiza un cuento de Cortázar, que es uno de los cuentos más políticamente incorrectos, y no en el sentido de romper con las convenciones sociales, sino que es políticamente correcto en el sentido de lo que hoy llamaríamos, como decía al principio del programa, la cultura de la cancelación. O sea, hoy en día sería un cuento cancelado por la visión racista que tiene, que es Las Puertas del Cielo, que está incluido en Bestiario, el primer libro oficial de cuentos de Cortázar. Si bien Cortázar tiene uno anterior, este sería como el primer libro canónico oficial de cuentos de Cortázar. O sea, tenía un seudónimo con el anterior, ¿no? Era, no sé qué, Denis, ¿puede ser? Ese para el libro de poesía que publica. De cuentos tiene un libro de cuentos inéditos que se llama La Otra Orilla, que se publica bastante tiempo después, creo que incluso post-mortem, pero el primero que publica con su nombre y como libro de cuentos es Bestiario, que es un libro para nada de principiante. No, totalmente. Tiene Casa Tomada, tiene Las Puertas del Cielo, bueno, entre muchos otros cuentazos, ómnibus. Ese cuento, para el que no lo haya leído, básicamente da una visión muy negativa, muy racista, acerca de las personas que asisten a la milonga, a bailar el tango, identificándolos con personas de clase baja, o para decirlo de manera racista, con negros, a los que el narrador llama monstruos. Y hay una visión como fascinada y antropológica de estudiarlos como si fueran casi animales por parte del narrador, lo que le da, digamos, un poco más de interés y lo extraña un poco el componente racista, es que también funciona como un cuento fantástico donde los dos personajes, el narrador y otro personaje que se llama Mauro, ven el fantasma de una mujer fallecida que aparece en la milonga. Básicamente ese es el argumento del cuento. Ahora, la pregunta que se hace Gamerro en torno a este cuento, él dice que Cortázar, con ese cuento y al reconocer, digamos, varios años después, que en cierta forma se sentía como un poco culpable por haber escrito ese cuento, Gamerro se pregunta, ¿cómo lidiar desde una perspectiva humanista con un genocidio cuando se es beneficiario de ese genocidio? Para mí ahí está un poco como la clave de la pregunta que tenemos que hacernos los argentinos cuando pensamos en el racismo. Porque uno puede pensar que no hay racismo por la sencilla razón de que no hay un caso como el del asesinato de Floyd a manos de la policía,
digamos, de manera evidentemente racista, Sí. un policía blanco asesinando a una persona negra que no había hecho nada. Algo, digamos, no hay un paralelo claro en los casos policiales argentinos de algo así, o por lo menos no es tan flagrante, pero eso no quita, digamos, un racismo más doméstico, más cotidiano, y que tiene que ver sobre todo con entender que todo aquel que no tenga rasgos europeos o blancos es un otro, es distinto, es diferente, e incluso, digamos, se lo considera como no argentino cuando se lo ve en la calle, o como potencialmente no argentino. Entonces, parte del problema acá, me parece, tiene que ver con cómo construir, cómo lidiar con esa herencia, con esa marca, digamos, de lo europeo que es tan importante en la cultura argentina, que ha invisibilizado la herencia indígena y la herencia negra simultáneamente, pero que a su vez está basada no en un racismo esencialmente esclavista como mano de obra, si comparamos la economía agraria de Estados Unidos y la economía mucho más doméstica y rural de la época colonial argentina, y además, en cierta forma hay una cosa como lo que Gamerro llama un racismo defensivo y culposo, que surge de un genocidio y de la ocupación de tierras ajenas, frente a lo que sería el racismo más militantemente europeo de gente que se considera dueña del terreno y que lo ve invadido por otras etnias u otras culturas. Entonces, en esa comparación, pareciera como que en Argentina no hay racismo, de la misma manera en la que por ahí se afirma que en Argentina no hay negros, Claro. lo cual son dos falsedades, ¿no? Por eso a mí me causaba un poco de gracia que algunos famosos salieran con lo del Black Lives Matter, hacer publicaciones, no sé, sacándose una foto con una persona afro, justo en ese momento, que equivale como a cuando alguien dice, no, yo no discrimino y hasta tengo un amigo judío. O sea, Claro, esa sí, frase sí. o ese lugar común. Me parece que es innecesario Sí, son las publicaciones de la foto de un nene con síndrome de Down diciendo sé que no me darás like porque, ¿no? A ese nivel, viste, que de querer reconocer y evidentemente sale a la luz nuestra mentalidad. Sí. Yo creo que es un gesto como de mala conciencia, y por eso me parece que lo que dice Gamerro sobre el cuento de Cortázar pone un poco el dedo en la llaga, porque nos enfrenta a nosotros no al racismo de alguien que va y mata a otro porque es negro, sino a un racismo más cotidiano y más habitual, Más y más arraigado. invisibilizado, más arraigado. Y eso para mí está un poco como en el centro de la cuestión cuando pensamos en cómo funciona el racismo en Argentina, y también nos interpela un poco para pensar, por lo menos a mí, que estoy todo el tiempo pensando un poco en cómo formamos un canon literario, porque doy clases de teoría literaria y porque estoy formando futuros profesores, entonces siempre estoy un poco preocupado por pensar que la formación que uno da en un instituto eventualmente va a ser también la formación que van a dar los futuros profesores o los profesores ya graduados como ustedes en las escuelas secundarias. Inevitablemente algo de lo que uno enseña se replica, por supuesto a veces de manera crítica, cada docente elige si tomarlo o no, pero a veces, digo, la deuda que tenemos es que a veces por una cuestión de falta de formación o porque no hemos investigado lo suficiente, sentimos como que no existe ese canon. Yo creo que debe haber, no sé, senegaleses, gente descendiente de la comunidad caboverdiana, o sea, que están produciendo obras artísticas y que actualmente, y que no nos enteramos, y que ese sería como el canon afro-argentino actual. Pero también es cierto que para que eso sedimente y entre, digamos, a lo que sería el canon general, evidentemente va a llevar tiempo. Y me parece que eso en otros países está mucho más a flor de piel, es mucho más visible, y en Argentina sigue siendo invisibilizado. Entonces,
como mínimo tendríamos que tal vez tomar conciencia de eso y desde ese lugar empezar a cuestionarlo. Muy interesante, profe. Te pido, para que tomemos nota, el nombre del artículo de Gamerro. Sí, se llama Literatura Argentina y Racismo, de Sarmiento a Cortázar. Por supuesto habla de Domingo Faustino Sarmiento. El artículo arranca citando algunos párrafos sumamente desafortunados del último libro de Sarmiento, que se llama Conflictos y Armonías de las Razas en América Latina, si no me equivoco, que es uno de los últimos libros de Sarmiento y uno de los libros más racistas de Sarmiento. Está incluido en un libro que se llama Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina, que es un libro de ensayos muy, muy lúcido, muy interesante para pensar la forma en la que leemos la literatura argentina y para repensar o cuestionarse estos problemas, digamos. Bueno, muy interesante, profe. La verdad, muchísimas Muy gracias. bueno, la verdad. Muchas gracias a ustedes. Nos dimos el gusto de hacerte preguntas nosotros a vos. Que era algo que, digo, antes de morirme, quiero tenerlo a Vicente. No enfrente, no pude, pero... Y no preguntar boludeces, porque a veces en la presencialidad capaz que alguna pregunta era medio tonta, pero ahora quedamos como entrevistadores digamos que hoy potables. te pusimos nerviosos nosotros a vos y te preguntamos. Nah, tranqui, la manejas tranqui. Muchas gracias. No, gracias profe. a ustedes por la invitación. No, por favor. Damos la vuelta. Nos quedan 4 o 5 minutitos, Sí. así que metele con ese Le recomendado. metemos. Recomendado. La semana pasada dijimos de ir cambiando, yo había traído una novela, había traído una banda. La verdad no cambié, no se me cantó cambiar. Muy Así bien. que vamos con otra novela que tiene que ver en este caso, ya llevado al límite, ¿no? Pero la explotación del hombre por el hombre que hemos hablado un poco a lo largo del programa. La novela se llama Cadáver Exquisito, fue escrito por Agustina Basterrica. Y hablando un poco de la sinopsis, por así decirlo, se trata de la aparición de un virus que es letal para los animales, tanto los domésticos como silvestres, y deben ser sistemáticamente sacrificados y por lo tanto se termina el consumo de carne a nivel mundial. Lo que esto genera es que los gobiernos enfrentan la situación con una decisión drástica que es legalizar la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana. Esto es decir, legalizar el canibalismo y ahí la sociedad queda dividida en dos grupos, los que comen y los que son los comidos. La historia gira en torno a Marcos Trejo, que sería el segundo al mando del frigorífico más grande del país. Que el frigorífico ahora deja de trabajar carne animal para empezar a trabajar carne humana. Que está separado de su esposa, que había perdido a su hijo recientemente y que está a cargo de su padre en un geriátrico, y es una especie de burócrata y que un día recibe de regalo a una mujer que es criada para el consumo y ahí las tentaciones lo transforman, ¿no?, en una conciencia de pliegues bastante oscuros que lo van a llevar a transgredir las normas hasta límites que la sociedad desconoce. Y en este caso hay un tema que hablamos del lenguaje hoy, ¿no? De cómo la autora, como Basterrica, se menciona, digamos, al hablar del frigorífico, utilizando la misma terminología que hoy en día se usa para el ganado vacuno. El hecho de padrillo, de cabeza de ganado, de media res, de utilizar con terminología del ganado vacuno a los seres humanos que eran destinados a el frigorífico. Con capítulos totalmente descriptivos y no sé si más de uno quizá abandone la lectura en ese momento, porque relata cómo funciona un frigorífico y en vez de estar mencionando cómo se carnea una res, se menciona cómo se mata un humano. Los cortes de carne, cómo trabajan las carnicerías en ese momento, y momentos también de cómo funciona la sociedad, las personas que habían vivido antes de que se legalice el consumo de carne humana, que se mencionaba solamente el consumo de carne, se había prohibido cualquier alusión a humanizar, a darle un sentido de ser humano a ese ganado. De hecho, los sobrinos del protagonista juegan un juego que se llama Cadáver Exquisito, que es estar en la mesa con gente o ir por la calle y adivinar entre ellos qué gusto tendría la persona que se están cruzando. Que es un juego bastante oscuro que va a tono con la novela. Que además, supongo yo no la leí, pero supongo yo que es una referencia al
al ejercicio literario este de improvisación, ¿no? Que Algo así, en el que con una hoja dada vuelta cada uno escribe una frase y después se termina armando. Se llama El cadáver exquisito porque fue la primera frase que salió con ese juego, ¿no? El que le puso mantienen el título y ahí el juego ya tiene un tinte, bajo el rótulo infantil, tiene un tinte mucho más macabro. Y bueno, y después hay un montón de cosas que van en la lectura de la novela, ¿no? El hecho de las personas marcadas como el ganado para demostrar cierto pedigrí, cierta calidad de consumo, y el hecho de, al mencionar cuestiones como, por ejemplo, violaciones que se producían dentro del frigorífico, no se las condenaba como violaciones, sino como una especie de zoofilia, de hecho, al no ni siquiera no humanizar bajo ningún punto de vista a los seres que eran destinados al frigorífico. Una novela que había sido premiada por el Premio Clarín a la novela en 2007, había sido publicada en 2006, 2007, si no recuerdo mal. La leí el año pasado, una lectura muy, muy llevadera, no es una novela muy extensa. Sí no es para cualquiera el momento de hecho, hay este personaje tiene una especie de entrevistas de trabajo, por así decirlo, a los futuros trabajadores del frigorífico, les tiene que mostrar cómo funciona el frigorífico. Hay capítulos enteros destinados a la matanza de seres humanos y detallar que desde chicos se le cortaban las cuerdas vocales, como de animalizar lo más posible. Claro. Y un final que, bueno, no voy a estar detallando, que es el final de los finales, digamos. Bien, bueno, El cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Muy bien, cumplimos con el recomendado. ¿Cumplimos con la gente que nos acompaña? Obviamente. Sí. ¿Algún mensajito más? Sí, ¿no? Tenemos un par de mensajes más. Mientras estaba hablando Vicente, nos mencionaban también que es cierto que no se enseña, digamos, fue lo que estaba mencionando Vicente, nos mencionaba Marcela también, y que en toda Argentina hay comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios. Que seguramente debe tener su producción literaria. También, sí. ¿No? Como toda comunidad y no se visibiliza. Invisibilizada, pero estará. También sigue comentando el resto de la familia, en este caso Dan Fernández Calvi. No sé si tendrá algo que ver. Primera vez que comenta, vez, así que no sé si es la primera que escucha también mi hermana. Tal vez. Dice que hay una rama del feminismo que también utiliza el término abolicionista, que es contrario al regulacionismo. Ahí está. Te la complico. Me la complicó. Primera vez que comenta y ya le está complicando las cosas. Dice que el feminismo abolicionista busca erradicar la prostitución y la trata y argumenta que no es más que el derecho a comprar o vender a alguien para su uso, la esclavitud moderna. Bien, muy interesante. Para pensar también cómo funciona, ¿no? Esto que dijimos a lo largo del programa. Sí. Una vez se piensa la esclavitud de 1800 y hoy en día, 2021, hay aberraciones. Hay mucha literatura de disidencias que tratan el tema del abolicionismo. Hoy ya está por tocar el timbre, no tenemos tiempo, pero en algún programa lo vamos a mencionar. Sí, también. Bueno, muy interesante también el aporte.